Por otro lado, tenemos aquí lo que sería el diagrama entidad-relación. Este es un tipo de diagrama de flujo que muestra cómo las entidades, es decir, personas, objetos o conceptos, se relacionan entre sí dentro de un mismo sistema, dentro de una misma base de datos. Los diagramas de entidad-relación se utilizan entonces para diseñar o depurar bases de datos relacionales. Aquí tenemos la simbología mínima básica. Tenemos la entidad, que generalmente es representada por un rectángulo. Tenemos la relación, que es representada por un rombo. Y tenemos el atributo, que es representado por un óvalo. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos elementos. Vean que la entidad está haciendo referencia al elemento objeto de estudio, es decir, a una persona, a un objeto, a un concepto o a un evento. Es algo que tiene atributos, que tiene características que pueden variar en el tiempo. Por ejemplo, para nuestro caso, podría ser un paciente, un médico, una enfermedad, etcétera. Cualquier tipo de elementos que pueda variar su contenido. Vean que cada uno, un médico, tiene una serie de atributos. Por ejemplo, tiene su DNI, tiene su nombre, tiene su especialidad, etcétera. Un paciente igualmente tiene un DNI, tiene un nombre, tiene una fecha de nacimiento. Una enfermedad tiene un código, tiene un nombre, tiene una serie de síntomas y tiene una serie de tratamientos. Entonces vean que allí tenemos diversas características modificables. Entonces decimos que la entidad es algo que se puede definir, como por ejemplo una persona o un objeto. Es algo que puede almacenar datos, a lo que se le puede almacenar datos. Debemos pensar en las entidades como si fueran sustantivos o identificadores de los diversos elementos que integran nuestra base de datos. El segundo elemento es la relación. Esta sirve para indicar cómo las entidades interactúan o se asocian entre sí. Es decir, las acciones que pueden realizarse entre entidades. Por ejemplo, para nuestro caso, un paciente podría solicitar una consulta. Un médico podría atender a un paciente. ¿Están oyendo? Sí, profesor. Muy bien. Profesor, Sí, profesor. Ya, suficiente. Ya, ya vi que no es general. Es alguien en específico que debería tratarse, se le está bajando el internet, salir y volver a entrar a ver si se le normaliza. Bueno, entonces, respecto a la relación, decimos que esta nos va a indicar cómo las entidades interactúan o se relacionan entre sí. Por ejemplo, un estudiante podría inscribirse en un curso. O un paciente podría solicitar una consulta. Las dos entidades de nuestro caso serían paciente y consulta. Y la relación sería la acción de solicitar, de generar. De modo que esta conecta a ambas entidades. Las relaciones entonces por lo general se muestran mediante diamantes, mediante rombos. También hay otros, digamos que el mismo modelo, hay una variación actualmente que se coloca directamente el nombre de la relación, es decir, solicita sobre la línea que une a las dos entidades. Pero, ingeniero, una consulta. No dígame. tengo audio.
¿Eso es con solo en mi PC o para todos los amigos? No escucha. Los demás me dicen que sí escuchan. Y yo lo escuché a usted ahorita. Sí, ingeniero, se escucha correctamente. Entonces solo su PC. Claro. Ya, déjeme colocarle aquí a ver si así. Porque si no me escucha. Bueno. Entonces los compañeros dicen que sí se escucha. Vamos a continuar. Ajá. Entonces decimos que las relaciones se muestran por lo general como diamantes o como palabras sobre la línea que une a dos entidades diferentes. El siguiente elemento que debemos revisar es el atributo. El atributo no es otra cosa sino simplemente una propiedad o característica que posee la entidad. Por ejemplo, decimos que el paciente puede tener un nombre, puede tener un DNI, puede tener un correo electrónico, por solamente nombrar algunas. Aquí tenemos entonces un ejemplo de diagrama entidad-relación hecho de forma manual. Vean que ahí tenemos cuántas entidades están allí presentes. ¿Cuántas entidades ven en ese diagrama, según lo que acabamos de decir? 4. 4, muy bien. ¿Cuántas relaciones? 3, profesor. Ajá. ¿Cuál es la entidad que tiene más atributos? Usuario. Usuario. No. Libro, Usuario. Libro. Libro. Libro tiene 5. libro, Libro, profe, Libro. Tiene Libro, 5. sí. Sí, libro. Aquí esta tiene 2. Aquí tiene 4. Aquí tiene 2. Y estas son 2 auxiliares que le colocaron aquí. Entonces deben estar pendientes. Si yo le llego a colocar en el examen un dibujito así, le pregunto alguna de esas cosas y lo colocan malo, la computadora no les va a dar chance que vuelvan a colocar. Por un errorcito así tonto pueden perder un par de puntos porque cada pregunta vale 2 puntos. Entonces continuamos entonces. Lo siguiente de lo que vamos a hablar ahora es de cardinalidad. La cardinalidad nos permite definir atributos numéricos de la relación entre dos entidades o conjuntos de entidades. Es decir, las cantidades de un elemento que están relacionadas con cierta cantidad del otro. Fíjense que tenemos por lo menos 3 modelos de cardinalidades básicas. Tenemos la primera, que es la 1 a 1. Quiere decir que un elemento del conjunto A solamente se relaciona con un elemento del conjunto B. Tenemos cardinalidades 1 a n o n a 1. Hice un solo dibujo porque colocar 2 era como mucho para el espacio y va a quedar pequeñito. N a 1. En este caso decimos que un elemento del primer grupo se relaciona con varios del segundo grupo. O que varios elementos del primer grupo, si lo vemos de este lado hacia aquel, se relacionan con uno solo del segundo grupo. Finalmente, tenemos lo que son las cardinalidades de muchos a muchos. Quiere decir que varios elementos del grupo A se relacionan con varios elementos del grupo B. Las 3 relaciones cardinales principales que se le acaban de decir son sumamente comunes cuando estamos creando los diagramas de entidad-relación. Un ejemplo de una cardinalidad 1 a 1 sería que un paciente está asociada con un único
con una única cita, no, con una cita no, puede tener varias, con un único diagnóstico, por decir algo, un ejemplo. Entonces, allí tenemos que un solo elemento del grupo de pacientes se relaciona con un solo elemento del grupo de resultados de diagnósticos. En segundo lugar, por ejemplo, para lo que es la cardinalidad 1 a 1, podemos decir que un registro de la unidad A se relaciona solo con un registro de la unidad B. Cuando hablamos de la cardinalidad varios a 1 o 1 a varios, podemos decir, por ejemplo, que un mismo paciente puede ser atendido por varios doctores o que varios doctores pueden atender a un solo paciente. Cuando hablamos de la cardinalidad muchos a muchos, vean que es lo más común. Generalmente en situaciones reales, varios doctores van a poder atender a varios pacientes. Lo que pasa es que este último tipo de cardinalidad es problemático para la lógica de nuestra base de datos. Por lo que las relaciones de muchos a muchos deben ser eliminadas mediante el uso de tablas auxiliares.